Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Me alegra saber que cada uno está en su lugar y que podemos tener la oportunidad de compartir una vez más acerca de la palabra del Señor. En nuestra reunión anterior hablamos sobre esta reunión, que íbamos a tener un estudio sobre el segundo libro de Reyes, capítulo 5. La historia está de los versículos 1 al 19 y aunque no es un estudio tan completo, en esta ocasión lo que vamos a hacer es encontrar algunas aplicaciones para nuestra vida, algunas cosas prácticas que podemos aplicar en medio de la situación que estamos viviendo. Vamos a leer por ahora de los versículos 1 al 11. Si usted me acompaña con su Biblia buscando en segundo libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 11, dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, yo te daré cartas, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mata y de vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué ha rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. He aquí yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Vamos a parar un momento ahí y vamos a orar y pedir la dirección del Señor. Padre, gracias por tu favor y tu presencia con nosotros. Y en esta hora queremos pedirte que nos hables, Señor, a través de tu palabra, con la guía de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos viviendo un tiempo un poquito diferente, o más bien bastante diferente, muy distinto a lo que no comúnmente nosotros enfrentamos, a lo que vivimos todos los días. Y muchas veces las noticias nos hacen a nosotros entrar más en ese ambiente. Sin embargo, es necesario recordar que estas vivencias que estamos nosotros teniendo, quizá de una manera distinta, ya han ocurrido muchas veces en el pasado, y solamente quiero mencionar unas cuantas. En algunos años anteriores, por ejemplo, en el del 2005 al 2012, nosotros tuvimos la famosa peste o la famosa contaminación del HIV, del SIDA. El primer caso del SIDA se dio en 1976 en Congo. Sin embargo, entre el 2005 y el 2012 murieron 36 millones de personas, y siguen muriendo personas en África, por ejemplo, y en todo el mundo a raíz de esto. El famoso flu, que en 1968 en Hong Kong se llevó 1 millón de personas. En el 56 al 58 se llevó 2 millones con el flu asiático. La pandemia del flu en el año 1918, hace un siglo, se llevó entre 20 y 50 millones de personas con 500 millones de afectados. Ha sido el flu, que aún no tenemos la cura para el flu, solamente una vacuna que reduce sus efectos, pero aún no tenemos la cura para ese virus. Sigue afectando y está ahí, ya se ha llevado a muchas personas a través del tiempo, ¿verdad? En 1890 murieron 1 millón de personas por el flu. Por el cólera murieron 1 millón de personas en 1852.
la muerte negra, que fue una peste que hubo entre los años 1346 y 1353, donde murieron entre 150 y 200 millones de personas en todo el mundo. Hermanos, siempre ha estado esta situación, siempre Dios ha permitido que esas cosas pasen y ha utilizado esta situación para recordarnos a nosotros que nosotros somos vulnerables. Siempre el ser humano creemos que nosotros tenemos el control. Creemos que nosotros estamos en control de nuestra vida. Nosotros ciertamente tenemos ese regalo de Dios, ese aliento de vida de Dios en nosotros, que Él puso desde el Génesis, ¿no? Puso aliento de vida y luego nos mandó a sojuzgar, a administrar, a ser fieles mayordomos de lo que Él ha puesto en nuestras manos, pero en ningún momento nos dijo que somos los dueños de todo y que nosotros tenemos el control de todo. En un momento Dios simplemente mueve una pieza y el mundo entero se para, y usted ve hoy países enteros buscando el rostro de Dios. ¿Hace cuánto que no veíamos a Italia? Hoy vi un video de médicos italianos con sus manos levantadas orando y diciendo: ya no podemos, te entregamos esto, Dios, porque no podemos más. Y así como esa situación está en el mundo, ¿verdad? Nosotros debemos recordar que Dios tiene el control, que el Señor está en su trono y que Él no nos va a desamparar y no nos va a dejar. Amén. Veamos entonces en el versículo 1 de 2 Reyes capítulo 5, dice que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor. Yo puse a buscar el término Naamán, y en el hebreo significa placentero, sería la mejor palabra que describe en español. Placentero, era un hombre aparentemente, en inglés dice que era delightful, pleasant, beautiful, lleno de gracia, ¿verdad? Era un hombre apuesto. Entonces es una circunstancia externa, es la manera en la que los demás lo perciben, y parte de la gloria de este hombre era por la manera en que lo percibían. Y cuando leemos ese versículo 1, dice que lo tenían alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Es decir, Dios siempre ha sido el que controla el universo, el que controla el mundo, aún los países y las personas que no se rinden delante de Dios. Y en este momento, en este día, nosotros estamos reconociendo a Dios sobre todas las cosas. Es importante darle la gloria solamente a Él y reconocer que fuera de Dios no hay otro y que fuera de Dios no hay nadie. Y es importante que nosotros dobleguemos nuestro corazón, que doblemos nuestras rodillas, que realmente nos sometamos a Dios y reconozcamos su soberanía. Esta situación mundial que estamos viviendo es una simple llamada de atención de Dios. Es un momento en el que Dios nos está diciendo: hey, atentos, especialmente al pueblo de Dios. Es importante que nosotros como iglesia busquemos más a Dios, ¿verdad? En el versículo dice que Dios había dado salvación a Siria a través de este hombre. Y este hombre era, si usted lee conmigo, dice, era valeroso en extremo, pero leproso. En el hebreo original no aparece la expresión que para nosotros en español es la palabra pero. Simplemente se leería: este hombre valeroso en extremo, leproso. Es interesante cómo se da la ironía y la paradoja aquí, porque él aparentemente era un hombre apuesto, un hombre físicamente atractivo y grande, fuerte, pero leproso. La cosa por la cual lo podían despedir, por la cual él podía ser desechado, por la cual él podía ser discriminado, era por la lepra. En este tiempo del coronavirus, si alguien está tosiendo cerca de usted, usted empieza a sentir una reacción de rechazo inmediata. O si tosemos o nos tocamos la nariz o hacemos un signo como que estamos enfermos enfrente de alguien, las personas inmediatamente reaccionan. ¿Por qué? Porque hay algo que está diciendo peligro, algo no está bien aquí. Ahora, en este sentido es importante que nosotros veamos entonces que todos los logros de este hombre, todos los avances de él y todos sus reconocimientos estaban basados
en el concepto externo que se tenía de él. Y vamos a ver un poquito entonces eso. En primer lugar, su posición, ¿verdad? Dice que él era el capitán del ejército del rey de Aram, ¿verdad? Eso significa que era el general de Siria, del país arameo de Siria, ¿verdad? Su posición, que era una cuestión externa. Hoy nosotros en el mundo, no importa la posición, no importa el estatus social, no importa lo que sea, todo el mundo estamos bajo la observación de esta situación que estamos viviendo, y en medio de esta situación el único que puede tener el control de todas las cosas es Dios. La segunda cosa era su popularidad y prestigio. O sea, ahí usted leía en el versículo 1 que dice que lo tenía en alta estima, es decir, el alto nivel de aprecio, el reconocimiento que él tenía, estaba basado todo en cuestiones externas. Lo tenía en alta estima por sus logros, por lo que había hecho allá en el campo de batalla, por lo que había hecho en otros lugares. Ahora, ¿cuál era su problema? Su problema serio era que tenía lepra. Y la lepra, pues ya sabemos que era una enfermedad antigua que especialmente se atacaba a la persona. En el caso de los judíos y en la mayoría de lugares la persona era considerada inmunda, y significaba que ya no estaba kosher, ¿verdad? Ya no estaba hecho conforme debía ser, sino que había sido contaminado, ¿verdad? Que ya no estaba limpio. Estos significados son importantes en la Biblia porque, por ejemplo, cuando Jesús sanó a las personas de lepra, en ninguno de los pasajes dice que él lo declaró sano, sino que él lo nombró limpio, lo limpió de su lepra, porque la persona fue creada a la imagen de Dios. Sin embargo, la contaminación vino, y viene Cristo y le limpia de la misma manera en que limpia nuestro pecado. Y así como la lepra era una situación complicada en ese tiempo, hoy en día nuestro pecado nos ha contaminado. Y el pecado está llenando el mundo, está el mundo lleno de esa peste, de ese virus. Y es un virus al que el ser humano no le huye, sino más bien lo busca. Y tiene Dios que venir y sacudir por un momento y decirnos: reaccionen. Dios está esperando que busquemos su rostro. Al igual que el pecado, ¿verdad? La lepra comenzaba por dentro y salía hacia afuera. Eran unas erupciones en la piel, y habían básicamente dos tipos de leprosos, dos niveles de leprosos. Había un leproso que era el tuberculoide, que tenía la enfermedad por dentro, pero ya se declaraba inmundo. Sin embargo, el otro, al que se le llamaba completamente leproso, ese ya era el caso más terrible, tenía que ser apartado para que se muriera solo. Ahora, en este tiempo que estamos viviendo, yo quisiera recordarle a usted que el Señor espera que nosotros busquemos su rostro, reconozcamos que Él está en control y que es tiempo que nosotros vivamos en comunidad. Cuando Dios crea la familia, cuando Dios crea el universo y pone al hombre sobre la tierra, lo que hace es que pone una familia, y la familia está unida. La familia debe estar junta. En estos momentos muchas veces las familias están empezando a conocerse. Hacía tiempo que no se veían, que no compartían. Algunos quizás están peleando. Ahí es importante reconocer que Dios nos ha puesto para que estemos juntos. Yo quisiera invitarle a que busque conmigo en el libro de Salmos, el Salmo 119, y vamos a ver un par de versículos. Salmo 119, versículo 67. Salmo 119, versículo 67. Dice así: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. La condición del hombre. Nosotros necesitamos entender que Dios muchas veces usa nuestras fallas personales o las situaciones de nuestra naturaleza caída para atraernos a Él, ¿verdad? Para puntualizar el problema del pecado. Vamos a leer ahí mismo el versículo 71. Dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Para muchos sobre la faz de la tierra,
Ha sido buena esta situación del coronavirus porque ha librado a su familia de separaciones, porque ha ayudado, ha prevenido que cosas ocurran en la familia o en la vida. El versículo 73 dice: tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Ahora, nosotros tenemos aquí varias opciones, hermanos. Cuando nosotros leemos toda la historia de Eliseo, nosotros vemos que Eliseo, la historia de Naamán, vemos que intervienen varias personas. Interviene la niña que está como esclava, interviene la mujer de Naamán, interviene el rey de Siria, interviene el rey de Israel, interviene Eliseo, intervienen los siervos de Naamán, interviene el siervo de Eliseo, y vemos toda una historia alrededor, y en todos los casos hay una opción: ir hacia un lado o hacia el otro. Hoy nosotros estamos viviendo este tema del coronavirus y de la situación económica mundial y de la preocupación por qué vamos a hacer, cómo vamos a cubrir, cómo vamos nosotros a hacer para cubrir nuestras responsabilidades. Y yo quiero recordarle a usted que nosotros todos tenemos una limitación. Dios está en control en primer lugar. Y en segundo lugar, nosotros como iglesia es a quien Dios nos está hablando a través de esta situación y nos está recordando que Él está en el trono, que Él no va a abandonar a su pueblo, porque debemos buscar su rostro. Este tema de la lepra nos habla un poquito acerca de la salvación. Claro, vino por medio de Israel, ¿no es cierto?, hacia el mundo entero, y vino por medio de Cristo. Y al mismo tiempo vemos la dureza del hombre. Cuando nosotros leemos esta historia de Naamán, nosotros encontramos que en el versículo 11, donde nosotros dejamos de leer, si usted regresa conmigo al segundo el libro de Reyes, capítulo 5, versículo 11, leíamos que dice: Naamán se fue enojado, diciendo: aquí yo decía para mí, saldrá él luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Percepción, perspectiva, expectativa. Él esperaba algo y no fue así. Nosotros al principio del año esperábamos que este año iba a ser la gran cosa, y sí está siendo una gran cosa, pero probablemente distinta a lo que esperamos. Quizás esperábamos otra forma en la que se movieran los meses. Hicimos planes, tenemos actividades. Como iglesia tenemos muchas actividades que simplemente fueron pospuestas, algunas canceladas, otras pospuestas, porque simple y sencillamente Dios tenía otros planes. Pero la iglesia debe seguir buscando al Señor. Como creyentes debemos seguir creyendo en Él. Ahora, este hombre dice que se fue enojado. Él tenía una expectativa de cómo debía ser el proceso, y Dios tenía otra. Sigamos leyendo el versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Se volvió y se fue enojado. Aquí intervienen unos personajes que parece que ellos estaban actuando a base de servicio, de entrega, de amor, porque ellos pudieron haber dicho: sí, vámonos y que se muera de lepra el jefe. Pero dicen: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío. Cuando alguien se refiere en esos términos en la Biblia a su jefe, está hablando de alguien a quien le tiene respeto y amor. Nosotros como iglesia estamos llamados a ser un canal de amor en medio de este tiempo. Que nuestras palabras, que cuidemos lo que sale de nuestra boca en nuestra familia. Es difícil, pero la invitación de Dios es que hablemos palabras de fe, que hablemos palabras de aliento, palabras de esperanza. En vez de decir: nos vamos a morir todos, sí, ya se acabó la comida que había, murámonos. No, ¿para qué nos venimos a este país? ¿Para qué? Y empezamos a renegar. Es importante recordar lo que dice aquí. Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Las autoridades en nuestro contexto están diciendo: quédese en su casa, no salga. Es necesario que entendamos nosotros que tal vez Dios tiene un mensaje para nosotros estando en casa. Cuando nosotros vemos todas las ocasiones en las que Dios utilizó milagros con familias, esas familias estaban en su casa. Cuando los ángeles visitaron a Abraham, ¿dónde estaba Abraham? En su casa. Cuando los ángeles fueron a
a liberar a Lot y su familia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Dónde estaba Lot? En su casa. ¿Dónde estaba Noé al momento del diluvio? Estaba en su casa. Y así sucesivamente. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, estaban reunidos en esa casa. Es importante que nosotros entendamos que Dios utiliza los momentos para hablarnos y que debemos nosotros ser conscientes y receptivos. Aquí en este caso de la historia, los siervos fueron receptivos y le hablaron con amor al jefe y le hicieron recapacitar. Y entonces en el versículo 14 dice, él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. A diferencia de muchas personas hoy, ¿verdad? La bendición de Dios no se vende, el amor de Dios no se vende. Es importante que nosotros entendamos que de gracia recibimos y de gracia debemos dar. Pero es importante que nosotros veamos aquí el agradecimiento y el cambio en la actitud de este hombre también. Él estaba enojado y ahora cuando Dios transforma, él entiende y él agradece. Y yo creo que en medio de esta situación que estamos viviendo, hermanos, debemos estar agradecidos porque estamos vivos, seguimos con vida, seguimos con salud. Dios nos ha cuidado, Dios nos sigue protegiendo, Dios sigue estando con nosotros. Y yo le invito que en medio de este tiempo de cuarentena, usted busque al Señor y le dé gracias porque usted no está en un hospital, porque usted no está enfermo. Muchas personas en los hospitales han sido contaminados a causa de que estaban ahí y otros llegaron con el virus. Dice el versículo 17, Naamán dijo, te ruego, pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que ocurre, hermanos, es, primero, el general tenía que volver a su rey. El rey se apoyaba sobre el hombro del general y se hincaba frente a Rimón, su dios, y le ofrecían un sacrificio. Naamán había entendido, a diferencia de muchos hoy en día, que la salvación venía de Israel, que Israel es llamado tierra santa. Él entendió que estaba en un lugar santo. Y cuando él es sanado, él sabe que él no se puede mover a Israel, pero él se quiere llevar a Israel con él. Y por eso pide la carga de dos cargas de mula, de tierra, de la tierra de Israel, y se la quiere llevar con él. Y él dice, yo no sacrificaré más. Y que Dios perdone cuando yo me arrodille, porque yo no le voy a ofrecer sacrificio a nadie más sino a Dios. Y él se lleva la tierra de Israel con él como una señal de que él ahora le pertenece a Dios, que ha sido restaurado, que ha sido transformado. Hermanos, nosotros no tenemos necesidad de ir a Israel a traer tierra. Nosotros tenemos a Cristo mismo que ha venido a nuestro corazón y lo llevamos a donde vayamos. Pero a donde vayamos implica nuestras palabras, a donde vayamos implica nuestra actitud, implica nuestra acción, implica la actitud de nuestro corazón, la manera en la que Dios va a habitar en medio de nosotros durante este tiempo. Finalmente, yo quiero decirle que habían quizá dos cosas por las cuales tropezaba la obra de Dios y no se hacía en la vida de Naamán. La primera era su orgullo, ¿verdad? Casi se pierde a causa de su orgullo. Que Dios no permita que nosotros perdamos control a causa de nuestro orgullo de querer controlar las cosas. Que digamos, no, yo tengo que suplir y cumplir mis responsabilidades y yo me voy a ir a trabajar y después nos contaminamos. Tenemos que seguir instrucciones. La otra razón son las opiniones, ¿verdad? Naamán casi pierde porque lo que él pensaba era contrario a la escritura. Él dijo, allá hay mejores ríos que este río sucio. Puede ser que no. La palabra del Señor dice
que el prudente ve el mal y se aparta. Hermano, si le ha dicho a usted el gobernador, quédese en su casa, ¿cuál sería lo prudente cuando vemos el mal? Quedarnos en nuestra casa. Seamos prudentes. Aprendamos que Dios nos está hablando, que Dios nos está diciendo tenemos que aprender a ser prudentes, mantenernos unidos. Esos dos tropiezos son muy interesantes, el orgullo y la propia opinión. Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Que el Señor nos permita a nosotros ser personas prudentes, que nos apoyemos en la palabra de Dios, en la sabiduría de Dios y no en nuestra propia opinión. Que el Señor nos guarde, hermanos. Hay muchísimo más que decir de Naamán, que decir de los siervos, que decir de cada uno de estos. Por ejemplo, la niña que fue esclava. Ella estaba por allá esclava, pero ella recordaba que había un profeta en su tierra. Ahora, en este tiempo de crisis, la iglesia es la voz profética de Dios. Y el mensaje es necesario buscar de Dios. Es necesario acercarse a Dios. Es necesario que usted y yo le hablemos a nuestra familia, que tomemos el teléfono, oremos por nuestro familiar, que preguntemos a nuestro vecino si quiere que oremos por él o por ella, si hay algo que podamos hacer. Nosotros podemos orar, podemos ser la voz de aliento, la voz de Dios a la gente. Y le digo por qué esto es importante. La niña estaba millas lejos de su pueblo, de su tierra, estaba como esclava. Ahí ella recordaba que había alguien íntegro, que era el profeta de Dios. No sabemos qué pasó con esa niña, pero lo más seguro es que quizá Dios la rescató, la devolvieron a su tierra o la pusieron en una mejor posición, porque el consejo de ella ayudó para que el general fuera sano. Pero veamos, por ejemplo, la perspectiva de Eliseo. Eliseo estaba haciendo su trabajo de manera íntegra, de tal manera que cuando la niña se fue, él había estado haciendo su trabajo. Y tiempo después, cuando viene a buscarlo, aconsejado por la niña, lo encuentra haciendo su trabajo. Que cuando el Señor venga nos encuentre a nosotros haciendo lo que tenemos que hacer, proclamando a Cristo, enseñando su palabra, compartiendo, haciendo discípulos, siendo fieles, siendo obedientes, creyéndole al Señor. Mis amados hermanos, hay muchas cosas que podríamos hacer, muchas perspectivas que podríamos tomar y muchas notas más que podemos ver acerca de esta historia. Yo le animo a que usted las continúe leyendo y continúe buscando de lo que el Señor tenga para usted. Solamente esto es un recordatorio y un consejo. Busquemos del Señor, confiemos en Él. Como dice su palabra en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima reunión.